Seguimos en a las 8:45. Discutimos ahora sobre esa política anticriminal democrática del Estado de Guatemala que fue recientemente presentada por el Ministerio Público. Se trata, por supuesto, de la descripción de los planes para perseguir por la vía penal de parte del Estado de Guatemala pues a los criminales en nuestro país. Hemos invitado a Rodman Pérez, él es justamente secretario de la Política Criminal del Ministerio Público. Le agradecemos que nos acompañe. Gracias. Bienvenido a las 8:45 y arrancamos esta conversación. Con una pregunta que es muy simple y que exige una respuesta aún más simple. ¿Cuál es el ABC de esa política democrática? Esa respuesta no puede ser simple, Claudia. No puede ser simple, Sin pero duda. hagamos el ejercicio de síntesis y sobre todo porque la audiencia que nos acompaña esta noche quiere entender el 1, 2, 3, en qué impacta en su vida, en qué puede cambiar esta política que usted define la vida y la seguridad de los ciudadanos que están allá afuera. Así es, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo también a la audiencia. El proyecto surge realmente reconociendo los niveles de criminalidad que azotan el país y la violencia que sin duda, si no se asumen acciones estratégicas y articuladas, probablemente en algunos otros años el tema estará totalmente desbordado. Entonces la política reconoce en principio que es necesario un abordaje integral de la violencia y la criminalidad, un abordaje que no puede ser aislado de ninguna de las instituciones del sector justicia, sino más bien un ejercicio articulado, y no solo de la institucionalidad pública, sino más bien invitar y hacer como una convocatoria que fue precisamente el proceso para construir esta política, recoger a lo largo de por lo menos 80 espacios técnicos a nivel nacional, consultando por lo menos 1.400 personas de diferentes ámbitos y sectores sociales. Iniciativa privada, sociedad civil, expertos, académicos, autoridades indígenas, instituciones públicas, buscando realmente una solución de fondo al tema de la criminalidad. Partiendo, y esto es algo importante de la política, que hay que reconocer que muchos de los factores que inciden en la criminalidad en nuestro país están íntimamente ligados a las causas de violencia estructural y por ende de exclusión social. ¿A qué se refiere? ¿Más enfocados en prevención que en represión? Es ahí donde comienza a trazarse la ruta que plantea la política. Plantea 4 grandes ejes en los cuales descansa este proyecto. Un primer eje de prevención, reconociendo de que es para el Estado mucho más factible hacer un ejercicio de prevención legítimo que al final va a contribuir en manera directa a reducir los niveles de criminalidad, pero reconociendo también que no, a pesar de las acciones que pueden implementarse en corto, mediano y largo plazo, hasta los países con mejores condiciones de vida tienen niveles de criminalidad. Entonces viene un segundo eje, plantea el eje de investigación, cómo continuar articulando nuestros esfuerzos, todas las instituciones que estamos vinculadas en el tema de la investigación. Reconocemos, por ejemplo, que hay diferentes entidades especializadas, por decir algunos nombres, DEIC, DIGICI, en el caso del Ministerio Público, la DICRI, pero entonces es importante centralizar la dirección funcional, de acuerdo a nuestra Constitución, esa dirección funcional de la investigación la ejerce el Ministerio Público, pero asumir ese ejercicio y poder articularnos nos puede ayudar a optimizar recursos, por ende a evitar la duplicidad de esfuerzos y realmente abordar estratégicamente los problemas criminales de fondo. Rodman, pero la política establece, por ejemplo, cuáles son los principales crímenes que afectan a la población. Así es. Partiendo del principio que la realidad de nuestro sistema es presupuestariamente débil, debemos reconocer que hay algunos fenómenos delictivos que hay que priorizar, porque son los que causan más daño para la seguridad, porque son los que por lo mismo impactan y trascienden mucho más en esa percepción de la seguridad que la ciudadanía tiene. Por mencionar algunos. Extorsión y homicidios, imagino que encabezan esa lista. Sin duda. Extorsión, homicidios, violencia sexual, el tema de violencia contra la mujer, trata de personas, narcoactividad. La política separa 2 grandes escenarios, delitos que son recurrentes, por ejemplo los delitos patrimoniales, robo de vehículos, robo de terminales móviles y otro escenario de fenómenos criminales que están íntimamente ligados
al crimen organizado. Y aquí viene todo esto de trata, extorsiones, el tema sin duda también en la connotación de las pandillas. Entonces es ahí donde los ejes comienzan a vincularse uno con otro. El tema de prevención, el tema de la investigación, y vienen otros dos ejes importantes. La sanción, que la perspectiva que plantea la política es que la sanción realmente debe ser la más adecuada para garantizar el objetivo que se busca. ¿De qué nos habla? ¿Vamos hacia una reducción de las penas que actualmente tiene nuestro Código Penal? Una reducción como tal no, simplemente la aplicación de una pena objetiva que partiendo del principio de proporcionalidad permita al sistema de justicia descongestionarse de todos aquellos casos que son susceptibles de ser resueltos mediante el diálogo, por ejemplo, o mediante mecanismos alternos de resolución de conflictos. ¿Se mantienen vigentes entonces esas sentencias de 336 años, 447, 50 años, prisioneros destinados a vivir y morir en nuestras cárceles? Es ahí donde aparece el cuarto eje de la política, el tema de reinserción social. O sea, si vemos básicamente los cuatro ejes, son un recorrido en todo el sistema de seguridad ciudadana y de justicia. Entonces el último eje plantea el comenzar partiendo de un ejercicio de perfilación de las personas que hacen y que cometen hechos delictivos, porque no es lo mismo una persona que es reincidente y que realmente tiene pocas posibilidades de tener una reinserción, que una persona que delinque por primera vez. Su tratamiento debe ser distinto al tratamiento que recibe una persona que por primera vez delinque, o probablemente, no sé si habrán visto en medios, trascendía hace algunos días una persona que es capturada por haberse robado un pollo ahumado, que plantea un escenario interesante vinculado al primer eje. Realmente ¿Robó porque tenía hambre? Efectivamente. Entonces, ese es el escenario que plantea la política. Rotman, en concreto, lo que se está procurando es ordenar las líneas mediante las cuales va a priorizar su trabajo no solo el Ministerio Público, sino prácticamente todas las instituciones que combaten criminalidad en el país. Es correcto. Y tiene una vinculación interesante incluso a nivel de gobiernos locales, que es una tarea, creemos, quienes hemos participado en este ejercicio, que han estado de manera articulada trabajando los equipos del organismo ejecutivo, legislativo y judicial y el Ministerio Público, creemos que es importante implicar gobiernos locales. Por ejemplo, qué interesante sería el poder hacer un reconocimiento anual al alcalde que mejores prácticas en materia de prevención de comisión de hechos delictivos se hagan en el municipio y reconocerlo por haber impactado en reducción de niveles de criminalidad. Y se explica con ejemplos sencillos. Si tenemos identificada un área, por ejemplo, donde se cometen hechos delictivos porque no existe adecuada iluminación o porque los espacios públicos no están siendo utilizados de manera adecuada, creemos que hay posibilidades de incidir positivamente. Yo quisiera preguntar, es que veo que en la imagen que nos acompaña hoy se encuentra en el lanzamiento de la política el presidente de la República, el presidente del organismo judicial, está el presidente también del organismo legislativo, la fiscal general de la República y el embajador de Estados Unidos. Viene una parte del acompañamiento técnico, el financiamiento de todos los eventos logísticos y financiamiento del acompañamiento técnico para la construcción de este proyecto, es con el apoyo de USAID. O sea que la presencia ahí era un reconocimiento al apoyo que se ha tenido, la presencia del embajador era un reconocimiento al apoyo que se ha tenido de Estados Unidos para construir esta política. Así es, se Yo, reconoce. en cambio, quisiera retomar la plática hacia lo que usted decía, ejemplos sustantivos y focalizarnos en determinadas áreas. Y acá probablemente no se cuentan con todos los elementos, números y cifras, pero pensemos en lugares como Alameda 1, 2 y 3, zona 18, con los mayores índices de homicidios en la zona más violenta de la ciudad. Pensemos en esos sectores, 1, 2, 3 y 4 de la zona 6, cuyos índices de homicidios, extorsiones y amenazas se han disparado en los últimos 3 años. ¿Cómo una zona como Alameda 1, 2 y 3, zona 18, proyectos 1 al 4, zona 6, puede cambiar a través de estas 4 etapas? Es decir, ¿cuánto tiempo se le da a esos vecinos que llaman atemorizados? ¿Cómo van a ver ellos la transformación de sus barrios a partir de una política como la que usted sostiene? Así es. La política establece la integración de la Comisión Nacional de Política Criminal por primera vez en el país
se trasciende de una visión fragmentada, donde cada quien hace sus mejores esfuerzos por hacer el trabajo que le corresponde. Y se coordina integralmente. Y se coordina integralmente. ¿Quiénes integran la comisión? Al más alto nivel, los 3 organismos, el Ministerio Público y quienes tienen la facultad de hacer la convocatoria de las demás instituciones, organizaciones y actores que se estimen convenientes para abordar un tema específico. En el caso puntual de las zonas que se mencionan, sin duda es la política hace alusión a la priorización de aquellas áreas donde estemos teniendo aquellos mayores indicadores de conflictividad. ¿Qué hay que hacer? Es trazar justamente todo un plan de acción propio para esta área, que tiene que ver, sin lugar a dudas, con una investigación adecuada que nos permita desarticular las estructuras que están operando en el área, Pandillas, el sicariato, especialmente. en extorsiones, pero también viene la otra parte del Estado que está dispuesto a dar a cambio de, uno, recuperación de estas áreas. Lo mencionaba el señor comisionado en los operativos que se hicieron en el área de Izabal. Al desarticular una estructura que es necesario que el Estado comience a hacer un acompañamiento de estas áreas, lo mismo ocurriría acá. A la hora de hacer un ejercicio de desarticulación de estas estructuras, comenzar a vincularse directamente en acciones que trasciendan, sin duda, en corto, reitero, en mediano y largo plazo. Pero tendría, en este caso, la comisión esa tarea de comenzar a focalizar estos puntos, que es parte de lo que contempla la política, y diseñar planes específicos para el abordaje. Pero eso pasa, por ejemplo, por financiar de parte Escuelas, del... parques. Bueno, pero por ejemplo, un ministerio público que funcione en más de 34 También, municipios. sí. Claro. O, por ejemplo, un organismo judicial que pueda establecer jurisdicción real sobre muchos de los municipios en donde en este momento no lo tiene. Y policía que pueda actuar apropiadamente y prevención que pueda desarrollarse fuera exclusivamente del área metropolitana, que es donde al final se concentran casi todos los recursos del país. Todo esto y además lo que yo mencioné primeramente, después escuelas, Claro. institutos, parques. Así El es. Estado no tiene el dinero para eso, Rothman. Yo creo que ahí parte de 2 temas. El ordenar la casa, sin duda, nos va a permitir ordenar recursos que probablemente se estén utilizando y dispersando aparentemente en acciones que pueden contribuir a hacer una función como esta, cuando en realidad desde la visión técnica tendríamos que someter a consideración qué está incidiendo y qué no, para aprovechar realmente esos recursos y reorientarlos en aquellas acciones en que sí es importante hacerlo. ¿Cuánto tomó construir esta política estatal anticriminal? Tomó alrededor de 2 años. Fue una convocatoria bastante abierta la que se hizo para poder recopilar todos los aportes. Extorsiones, entonces, delito Sin duda. a perseguir, Extorsiones, delitos contra la vida, delitos... violencia sexual, delitos contra la libertad de las personas, violencia contra la mujer. Los índices de incidencia criminal en estos casos son sumamente grandes y nos decían algunas propuestas sumamente interesantes. Incluso las mismas organizaciones de sociedad civil en los diferentes espacios técnicos. Cuando abordamos, por ejemplo, el tema de violencia contra la mujer, nos decían, vean, si seguimos con la dinámica de continuar, digamos, por supuesto que nos corresponde, haciendo la investigación, trasladándola al organismo judicial, haciendo esa sanción, sin duda hay que hacerlo, es parte de los compromisos del Estado, es parte de los compromisos y de la responsabilidad que le corresponde al sistema, pero desde la parte de prevención, ¿qué proponemos? Una propuesta novedosa, interesante, decían, un acompañamiento propio a quien tenga ese perfil de victimario. En algún momento hay alguna persona que se perciba que tiene cierto tipo de descontrol sobre su agresividad, el poder recibir un acompañamiento en un marco de prevención y evitar trasladar el problema realmente a un sistema que está colapsado, ¿no? 2 años, le responde usted a Juan Luis a la pregunta de cuánto tiempo tomó que nos 2 años. Organizáramos y definiéramos lo que queremos hacer. Así es. ¿Cuánto tiempo va a tomar para terminar con esas noticias de que la pandilla 18 hizo explotar 3 buses en diferentes zonas de la ciudad? ¿Y cuánto tiempo va a tomar para que esos barrios que mencionábamos hace unos minutos cambien su realidad? Claro. La política contempla de manera estratégica, se proyecta en un plazo de 20 años. No significa que tengamos que esperar 20 años para ver resultados. Significa que van a haber resultados que van a comenzarse a ver de manera
pronta. En el corto plazo, corto díganos, plazo. porque 20 años es Sin duda. Entonces, tiempo muy van a haber extenso. acciones que van a comenzar a notarse de manera inmediata, otros que van a comenzar a notarse de mediana manera y otros que sin duda al finalizar ese ejercicio de evaluación vamos a poderlas medir. Importante, la política también establece un plan de monitoreo y de evaluación de las acciones que se implementan. No basta simplemente con tener como grandes postulados de lo que hay que hacer, sino lo importante es trasladarlo a la práctica. Acciones concretas, responsables, tiempos, indicadores de cumplimiento, indicadores de impacto, que es lo más importante y sin duda lo que a la ciudadanía le interesa. Rotman Pérez, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato con nuestra compañera Rocío Lazo. Ella nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre este tema, la política del Estado anticriminal.